Relatos en nuestras botas. Hola, bienvenidos a Insignia Relatos en nuestras botas. El 7 de agosto fue una fecha de gran importancia histórica y cultural para nuestro país. En este día se conmemora la Batalla de Boyacá, un evento crucial en la lucha por la independencia de nuestra nación, y además se celebra el Día del Ejército Nacional. La batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, fue un enfrentamiento decisivo entre el ejército patriota y las fuerzas realistas, convirtiéndose en parte fundamental de la campaña libertadora en América del Sur. Comenzamos con todos los hechos ocurridos en la campaña libertadora de la Nueva Granada, emprendida por Simón Bolívar en 1819, que pretendía liberar los territorios del dominio español y preparar el terreno para la creación de la República de Colombia. Varias batallas se presentaron antes de la llegada del ejército patriota a Santa Fe de Bogotá, en lo que se conoce como una de las campañas militares más heroicas en la historia del país, donde las condiciones de terreno y las fuertes temperaturas parecían jugar en contra de los anhelos de libertad. Ya para el 7 de agosto de 1819, las tropas venían motivadas desde el Pantano de Vargas para en tan solo 2 horas de enfrentamiento lograr la victoria que culminaría la campaña libertadora, que duró aproximadamente 78 días. Historias que celebran el espíritu de libertad y autodeterminación que define a la nación colombiana en Insignia. Relatos en nuestras botas. Bienvenidos. Obtener la libertad era la meta del ejército patriota, pero para ese momento había que consolidar cada lugar donde se llegaba y así emprender el objetivo final, que era tomarse a Santa Fe, el corazón del nuevo reino de Granada. Después de varios enfrentamientos, vendría la batalla del Pantano de Vargas, donde el pleno de los ejércitos se enfrentaría cara a cara. Conozcamos esta historia. El 7 de agosto de 1819 es una fecha importante en la historia de Colombia, pues se conmemora la Batalla de Boyacá, un evento crucial en la lucha por la independencia del país. Sin embargo, antes de esa fecha histórica, Colombia estaba bajo el dominio español y había estado luchando por su libertad desde principios del siglo XIX. En 1810 se formó la Junta Suprema de Gobierno en Bogotá, que buscaba gobernar el territorio de manera autónoma. Sin embargo, este intento fue reprimido por las fuerzas españolas. Antes de la batalla de Boyacá, podemos situarla, podemos denominarla que la batalla de Boyacá hace parte del proceso independentista que se inicia con el grito de independencia del 20 de julio de 1810. Venía pues un proceso bastante significativo, porque a raíz del grito de independencia, pues los criollos y toda esta región de América quería pues buscar la independencia, ¿sí? Inicialmente querían buscar una representación en España ante la corona española. Al no dársele, o las plazas que se le ofrecían a los criollos eran muy poquitas, pues buscan separarse de la corona española y crear su propio territorio, sus propias leyes, su propia visión. Entonces, a partir de eso inicia ese proceso, digamos lo que duró bastante tiempo, ese proceso independentista, desarrollándose aspectos de tipo político, militar, porque ahí podemos ver cómo cuando se crea la Junta de Gobierno, que es a partir de 1810, que busca consolidar la independencia en ese momento, también se genera la creación de un cuerpo militar liderado por Antonio Baraña. Antonio Baraña y Ricaurte fue uno de los tantos próceres de la independencia de Colombia. En 1810 tomó partido por los federalistas y se rebeló contra el centralista Antonio Nariño, siendo artífice de la primera victoria federalista. Finalmente fue derrotado y murió fusilado por orden del gobierno español durante el régimen del terror por allá en 1816, cuando el país se debatía entre el llamado federalismo y el centralismo. Entonces el debate se da entre centralistas y federalistas. Hay que recordar que en ese momento en el mundo había imperante dos modelos o dos revoluciones referentes, que era la Revolución Norteamericana de 1776 con el modelo federalista y la República Francesa con la Revolución Francesa. Entonces habían ciertas influencias políticas que daban a que cada uno de los representantes criollos de estas personas que habían liderado estas revoluciones pues propiciaran, digamos, un modelo indicado. Entonces ese enfrentamiento genera lo que nosotros llamamos popularmente, se llama la patria boba.
La Patria Boba es uno de los momentos con mayor controversia en la historia del país, ya que varios puntos de vista sugieren que hubo una incapacidad de liderazgo o falta de capital humano, lo cual se usaba de manera polémica en la disputa política, enmarcado en una caricatura del pasado que refleja lo acontecido, lo cual trajo un desgaste tanto en tropas como en líderes del proceso independentista que aprovechó muy bien la corona española. Y al haber ese desgaste, pues viene algo que no se tenía previsto, la reconquista española. España volvería otra vez a recuperar los territorios que había perdido y se le comisiona a la corona española, comisiona al general Pablo Murillo como el que debe ser el artífice de recuperar ese terreno perdido. Desafortunadamente ahí caen patriotas fusilados porque van a ser vistos como traidores, como colaboradores, entre ellos Policarpa Salabarrieta, Camilo Torres, el coronel Francisco José Caldas, el sabio Caldas. Y es que ha sido un proceso que se llevó una gran cantidad de líderes que fueron fundamentales para nuestra libertad y que hoy en día homenajeamos escribiendo con tinte de gloria sus nombres en los anaqueles de nuestra historia. Entonces tenemos ahí, son fusilados, perdemos una gran generación ahí, son fusilados, pero eso también va generando en el artífice Bolívar, Santander, la necesidad de generar un ejército que permita articular y genere una respuesta a este ejército pues, poderoso que era el ejército realista. Acuérdese que pues, era un ejército que venía de un proceso, era un ejército imperial de siglos, que ha sido formado en varias guerras. Un ejército que fue conformado por hombres recios, con hambre de libertad y amor por la naciente república, pero que no contaba con la preparación adecuada para enfrentar al poderoso ejército realista, que tenía una amplia experiencia en el campo de batalla y que enfrentarían en más de una oportunidad antes de la sonada batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Entonces hay que ubicarnos allí. Entonces Bolívar comienza a estudiar la estrategia. No va a comenzar por Venezuela porque sabe que en Venezuela el ejército realista está fortalecido. Entonces va a comenzar la campaña libertadora por la Nueva Granada. Entonces inicia en Venezuela, es la estrategia, y en ese trasegar de la campaña libertadora llega a Casanare, llega a Tame, donde hay que también tener esto en cuenta. Santander había salido un momento del ejército porque Bolívar le dice, oiga, Santander, hay que reorganizar el ejército, hay que prepararlo porque vamos a llegar a la Nueva Granada y allá pues vamos a encontrarnos con un ejército realista organizado. Entonces le comisiona a Santander reorganizar el ejército, coge a las guerrillas de Casanare, coge la caballería, la organiza, digamos los lanceros, llamémoslo así, que eran las personas expertas en el manejo de la lanza, en el manejo del caballo, ¿sí? Y para ser incorporados dentro de la organización del Ejército Libertador. Luego en Socha, ya llegan a Socha, también van a tener una serie de encuentros, y es en Socha pues donde ellos se van a reorganizar nuevamente porque prácticamente llegaron casi con un ejército reducido en muchos aspectos. Así es, un ejército debilitado por las inclemencias del clima del páramo de Pisba, por las batallas mencionadas por el capitán Arango y por la falta de personal que el general Simón Bolívar reclutaría para enfrentar la batalla que daría el nacimiento a la caballería del Ejército Nacional y que sería una de las más recordadas en la historia independentista de Colombia. Hechos representativos del periodo de independencia que abrieron los caminos para que el ejército patriota enfrentara a los españoles en tierras boyacenses. Vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos con Insignia, relatos en nuestras botas. Insignia, relatos en nuestras botas. Ya regresamos. Hay un tricolor que nos une con nuestra gente, con las comunidades y con el orgullo de servir a la patria. Este es el azul que nos une con los ríos, mares, costas y áreas insulares. Con el profesionalismo y nuestra vocación de servir a la patria, con el compromiso de trabajar por la comunidad y la protección del medio ambiente, con el poder naval que protege nuestro territorio en el mar, con los países hermanos para la investigación y la cooperación internacional, las capacidades de nuestras unidades y la grandeza de nuestra gente. Es el azul que nos une, Armada de Colombia. Protegemos el azul de la bandera.
Continuamos con Insignia, relatos en nuestras botas. El 25 de julio de 1819, en lo que hoy se conoce como el Pantano de Vargas, ubicado en el municipio de Paipa, se llevó a cabo uno de los enfrentamientos bélicos más importantes de la independencia. Lo ocurrido en ese lugar desanimó a los realistas y representó el combate más cruento de la campaña libertadora. Veamos esta historia. En el lugar que hoy en día se conoce como el Pantano de Vargas, estaba el cuartel del coronel Barreiro y al otro lado, los predios de la familia Vargas, que fueron asesinados por los españoles por ayudar a la causa patriota. De ahí, el nombre que se le dio después a ese emblemático lugar en cercanías del municipio de Paipa. El domingo 25 de julio de 1819, ese día, marcaría la historia del país con tinta heroica. El ejército libertador se encontraba mal vestido, algunos con ropa donada que recibían en cada lugar donde pasaban. Eran minoría en cuanto a número de hombres, pero les sobraba el coraje, decisión y una fe inquebrantable. La batalla se dio exactamente aquí porque era el lugar de más fácil acceso para continuar a Tunja y a Bogotá. Por supuesto que ya después de 205 años la geografía ha cambiado un 100%. Para ese mes de julio fue muy duro el invierno, hasta el punto de que por allá el río Chicamocha, Sogamoso, que está situado como a 3 kilómetros hacia el fondo, se desbordó, se creció, se salió de cauce y provocó la inundación en todo el terreno a los dos costados del monumento. Y ya la mayor parte aquí del caserío, por supuesto que es más contemporáneo, más reciente a los acontecimientos de la batalla. Fueron varios los héroes que pusieron su marca en esta batalla, considerada la más sangrienta de la campaña libertadora. Uno de ellos, el coronel Juan José Rondón, quien ante el asedio de la caballería española, con su valentía, decisión y espíritu de libertad, lideró a los hombres para enfrentar lo que para algunos parecía un imposible de lograr. La versión más acertada es que Rondón también era boyacense de Soatal al norte de Boyacá. Allí nació, se crió ya de chino, lo llevaron unos tíos para el llano venezolano, donde fue creciendo más y más. Allí es donde se conoce con mi general Bolívar y se une el 14 de junio a la campaña libertadora. Y aquí ese 25 de julio, cuando siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde, teníamos la batalla perdida, no había nada que hacer, se presenta Rondón ante el Libertador y le manifiesta o le dice: la batalla no está perdida, mi general, porque es que aún ni Millanero ni yo hemos peleado, permítanos hacer una lanzada, una entrada, déjenos combatir, déjenos pelear. Anda, coronel Rondón, haga usted lo que pueda, salve usted la patria. Lema de los grupos o batallones de caballería del Ejército Nacional de Colombia, salve usted la patria. Es para tenerlo en cuenta que en esta importante, sangrienta batalla es donde nace esa frase célebre de los grupos de caballería del glorioso Ejército Nacional de Colombia, ¡salve usted la patria! Pero Barreiro no se rendía y con un poco de soberbia le ordenaba a las tropas avanzar y avanzar, mientras exclamaba: ¡Viva España! Ni Dios me quita la victoria. Se largó un aguacero tremendo, ni el tenaz ni el macho, y si vamos a ver, la lluvia afectó en gran parte a los españoles, pues al contar el bando de Barreiro, con buenos trajes, buenos uniformes y además bastante gruesos, se mojaron, se empaparon más pesados, los iba a hacer más lentos. La fusilería española, que era de chispa de fuego, no funcionó, se le mojó carajo al bando de Barreiro, claro, la mecha, la pólvora, y se vieron obligados a la lucha cuerpo a cuerpo. Y los criollos, los patriotas, así como los encontramos en el monumento, descalzos, harapientos, desarrapados, o en otras palabras, sus uniformes, ropa liviana, sencillas, rápidas. Aparte de la buena voluntad, el coraje, del perrengue y la valentía de nuestros valientes llaneros lanceros, vemos aquí también que ayudó bastante la meteorología. Relata la historia que en ese momento crucial de la batalla entraron los 14 lanceros, los que se encontraban más cercanos a Rondón, y esa voz, que inspiraba deseos de victoria, fue escuchada hasta el último de los soldados, que lucharon a muerte por conseguir
el anhelo de libertad. Y al mismo tiempo, por supuesto que estos 14 como que motivaron o contagiaron para que el resto de ejército, es decir, los demás batallones de infantería y escuadrones de caballería viniesen a apoyarlos. Incluso esa fue la estrategia, la formación con que entraron y se introdujeron en la fila realista española, en punta de lanza. Esas hazañas logradas por los 14 lanceros están hoy en día representadas en un imponente monumento construido hace 55 años, un aporte de los países que pertenecieron a la Nueva Granada. Es considerado el segundo más grande de América del Sur, un homenaje a todos los logros obtenidos en la campaña libertadora. El autor, el maestro Rodrigo Arenas Betancur de Fredonia, Antioquia, el mismo que hizo el Bolívar desnudo de Pereira, el Córdoba Río Negro, la Gaitana de Neiva en Villavicencio, el monumento a los fundadores, entre otros. Incluso, si mal no recuerdan, salía estampado en el billetico de 1000 pesos azul, que qué lástima que lo descontinuaron. Y seguimos recalcando y todo el mundo, todas las personas, los colombianos lo sabemos, de que esta batalla fue una de las más decisivas, de las más importantes dentro de la campaña libertadora. Allá en el encuentro en el puente Boyacá, la mayor parte del ejército español se rindieron, entregaron las armas. Todos los visitantes que día a día acuden al pantano de Vargas se encuentran con Samuel Corredor, un boyacense apasionado que lleva en su corazón un cariño especial por el Ejército Nacional. Desde hace 15 años, acompaña a los turistas con relatos de los heroicos acontecimientos que ocurrieron hace más de 200 años en ese representativo lugar, para que permanezca viva la memoria histórica de nuestro país. Para realizar esta labor que es muy importante, muy bonita, pues no es lo mismo que llegue aquí el turismo, los visitantes, se tomen una foto, siempre hace falta una persona quien los guíe, los oriente, y además algo súper importante es que mantenemos la historia viva, que nuestras nuevas generaciones conozcan de dónde venimos y para dónde vamos. Los sucesos ocurridos en esta batalla fueron determinantes para la victoria obtenida 12 días después en el puente de Boyacá. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Insignia, relatos en nuestras botas. Ya regresamos. Con el paso del tiempo escuchamos decir que no hay que mirar atrás, que el pasado no está, no existe, que lo único importante y valioso es el ahora, el futuro. En el corazón del soldado colombiano, el pasado es un legado inquebrantable, un legado que nos honra y enorgullece, un pasado que hemos marcado con miles de huellas a nuestro paso, a lo largo y ancho de nuestra patria. Estas huellas, sin importar lo difícil del camino, persisten en proteger los sueños, anhelos, ilusiones y la esperanza de construir un mejor país. 213 años sin desfallecer, de arduo trabajo y largo aliento en la protección y cuidado de los ciudadanos, así como de nuestros recursos naturales y culturales. Protegemos la vida de nuestros compatriotas, de recios e incansables trabajadores, cuyas manos callosas se alzan cada día para endulzar el alma y los anhelos de nuestro país. Llegamos hasta el último rincón de nuestra patria, avanzando, cimentando nuestras raíces, nuestra memoria, plantando semillas para las nuevas generaciones. En los rincones menos esperados, siempre hallarán la nobleza, servicio, pasión y valentía en los rostros de mujeres y hombres que portan orgullosos el camuflado del Ejército Nacional. Reiteramos con orgullo, aquí hemos estado, estamos y continuaremos más fuertes en cada paso, más preparados para velar por el desarrollo de nuestra nación. Así, en la penumbra de la noche o con el radiante sol,
Desplegaremos todas nuestras capacidades humanas y técnicas con un único propósito: Colombia. Continuamos con Insignia, relatos en nuestras botas. La batalla de Boyacá se desarrolló el 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, ubicado a 14 kilómetros de Tunja. Después de aproximadamente 2 horas, el combate terminó con la victoria de las fuerzas independentistas y fue decisivo para la toma de Santa Fe el 10 de agosto de 1819, determinando el fin del control de la corona en el interior de la Nueva Granada. Conozcamos más sobre esta historia. Después de enfrentar al experimentado ejército realista en el pantano de Vargas, y cuya victoria se debió en gran medida al coronel Rondón y sus 14 lanceros, el ejército patriota al mando del general Simón Bolívar ideó una nueva estrategia para continuar su camino hacia Bogotá, lugar en donde buscaría derrotar a Juan de Sámano, representante de la corona española en el entonces nuevo reino de Granada. Esta batalla, debido a esa hazaña de Rondón y sus hombres, es la que le abre paso a la siguiente batalla, porque tengamos en cuenta que estamos hablando del 25 de julio de 1819. Sabiendo esto, Bolívar analiza también el terreno y se da cuenta que su camino desde esa parte, desde Paipa, donde queda el pantano de Vargas, hasta Bogotá, hay otro paso obligado, que es el puente de Boyacá. Obviamente, ambos comandantes de los ejércitos, tanto el ejército patriota como los realistas de la corona española, sí o sí tenían que pasar por el puente. Sabiendo esto, Bolívar toma la delantera para llegar primero con sus hombres al puente. ¿Cómo logra esto? Mediante la estrategia de dejar unos soldados en el pantano de Vargas, en el lugar de la batalla, haciéndole creer a los españoles que él aún estaba ahí. Pero mentira, en la noche él dio la orden de que le sacaran el cuerpo al ejército español sin que se dieran cuenta, aprovechando la penumbra, la noche, y que se le adelantaran al siguiente paso obligado, que era el puente de Boyacá. Tenemos entonces que hay casi 12-13 días de diferencia, que es lo que le tomó a Bolívar y sus hombres ir desde el pantano de Vargas hasta el puente de Boyacá. Bolívar y sus hombres emprendieron, bajo la sorpresa de la penumbra, el movimiento hacia el puente de Tablas, como se conocía en esos tiempos al puente de Boyacá, con el objetivo de llegar a Bogotá antes que el ejército realista. Bolívar con sus hombres llegan no el 7 de agosto, sino el 6 de agosto, con esa ventaja que ya tenían, obviamente, como les digo, aplicando la estrategia de hacerle creer al ejército español que él estaba en el pantano. Llega el 6 de agosto al puente de Boyacá. Él se ubica en el Alto de San Lázaro, en el Cerro de San Lázaro, se ubica ahí en ese alto, obviamente con la intención de tener un dominio visual del terreno. El 7 de agosto, a eso del mediodía, comienzan a llegar los soldados españoles al paso obligado que sí o sí tenían que pasar, sin tener la más mínima idea de que Bolívar y sus hombres ya estaban ubicados esperándolo. 2 horas. Eso fue lo que duró la batalla de Boyacá, el enfrentamiento entre las tropas realistas y los patriotas, que marcó el fin del dominio español sobre el territorio de lo que entonces era Nueva Granada el 7 de agosto de 1819 y dio paso a la creación de la Gran Colombia de Simón Bolívar. Eso sí, utilizando siempre el factor sorpresa como gran aliado del Libertador. Antes de hacer el cruce del puente, como comienzan a llegar a eso del mediodía, deciden primero almorzar. En el momento que ellos están almorzando, que es aproximadamente a las 2 de la tarde, es que Bolívar ordena el ataque. Obviamente la estrategia, como les digo, que ya había implementado el factor sorpresa influyó muchísimo, porque esta batalla sí fue contundente. Esta batalla comenzó a las 2 y terminó a las 4, es decir, fue una batalla de 2 horas nada más. El resultado de la batalla cuenta la historia que hubo 1.600 capturas por parte del ejército patriota al ejército realista frente a 13 bajas del ejército patriota. Una victoria contundente y aplastante, sobre todo por el valor que tenía uno de los capturados en ese entonces. Casualmente, terminada la batalla, Bolívar tenía 2 soldados, no eran soldados, eran niños, que no había aceptado como soldados porque no cumplían con la edad por la cual él había dado la orden de que
si recuerdan, les dije que entre 15 y 40, esos dos niños tenían sucesivamente el uno 11 y el otro 13. Entonces no los aceptó como soldados, sino como palafreneros, que es el término que se usa para las personas, porque todavía se usa para las personas que se encargan de cuidar los caballos. Entonces los dos niños cumplían las funciones de palafreneros. Cuando esos dos niños salen a recoger los caballos, porque eran los encargados de recoger los caballos, terminada la batalla, porque los caballos se asustaban con toda la pólvora y con todas las batallas. Entonces esos niños salieron a recoger los caballos y casualmente se encuentran con un soldado español, escondido ya con la intención de escapar. El soldado español, cuando ve a los dos niños que estaban armados, sale a correr, pero uno de los niños le hace un disparo. José Suárez, o mejor conocido como el Negrito José, le hace un disparo y el soldado se queda quieto, como si fuera una advertencia. Y es donde sale el otro niño y lo amenaza con la lanza. Ese era Pedro Pascasio Martínez Rojas. Cuando el soldado se ve acorralado, no hace más nada, se queda quieto. Y lo único que se le ocurre es sobornar al niño. Se le presenta como el comandante del ejército realista, José María Barreiro. Intenta sobornar al niño, pero el niño rechaza el soborno, rechaza las monedas de oro que le estaba ofreciendo y se lo lleva a Bolívar. Bolívar, sabiendo la ventaja estratégica que representaba tener en sus manos al comandante del ejército enemigo, obviamente lo fusila. Cuando el virrey Juan de Sámano en Bogotá se entera que Bolívar le había capturado prácticamente al único comandante con el que contaba para hacerle frente y lo ejecutó, el virrey Juan de Sámano en Bogotá se va, abandona ese lugar. Por eso es que Bolívar, cuando sale de Tunja, de aquí de la batalla del Puente Boyacá hacia Bogotá, y llega a Bogotá, ya no encuentra resistencia. Una palabra clave que podríamos poner en un largo listado de palabras que al final simbolizan el honor y la valentía de estos hombres que nos trajeron la libertad y a quienes cada 7 de agosto el país rinde homenaje por la importancia que representó esta gesta libertadora. Por eso es tan importante, porque donde José María Barreiro, el comandante de los españoles, se hubiera escapado y hubiera llegado a Bogotá y se hubiera reorganizado, hubiera esperado a Bolívar, tal vez la historia de Colombia sería diferente. Entonces por eso es tan importante la batalla del Puente Boyacá, porque con esa batalla se sella la libertad no solamente de Colombia, porque como saben en ese momento eran solo un continente, eran varias naciones, varios países en uno solo. Entonces por eso es tan importante, no solamente para la libertad de Colombia, sino prácticamente de todas las naciones bolivarianas. Hemos llegado al final de Insignia, Relatos en nuestras botas. Muchas gracias por su compañía y por continuar siempre conectados con nosotros. Las hazañas heroicas de la Batalla del Pantano de Vargas y la Batalla de Boyacá representan para las fuerzas militares de Colombia un legado de patriotismo y valentía. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de Insignia, Relatos en nuestras botas. Hasta pronto.